Por los últimos domingos Dios viene hablándonos con serie de predicaciones a la iglesia, y la serie es temas de importancia para la iglesia. Le hemos colocado ese título de series de temas de importancia, ya que al pastor Dios le ha colocado o le ha puesto la carga de abordar ciertos temas que deben de ser tomados con mucha pulcritud, con mucho entendimiento. Y mi oración es que la iglesia tenga ese entendimiento de cada mensaje. No es un mensaje que se le ocurrió al pastor, no es un tema que al azar el pastor lo ha escogido, son temas que ha colocado Dios en el corazón de su siervo. Y el tema de esta predicación es, con signos de interrogación, ¿qué papel tienen los ángeles en la muerte del cristiano? ¿Qué papel tienen los ángeles en la muerte del cristiano? Uno de los temores más grandes que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos es el temor a la muerte. No hay duda que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con el temor de morir. Leía una conversación entre un pastor y un joven de la iglesia. Un joven de 18 años le decía al pastor: pastor, últimamente tengo mucho miedo a morirme. Y el pastor, a modo de sarcasmo, le contestó: de esa manera deben de ser tus pecados, hijo. David, en el Salmo 55, versículos 4 y 5, exclamó en un momento de su vida, porque también David, el hombre de Dios, el rey de Israel, también fue invadido por el temor a la muerte. Es muy importante la pregunta que le hacía este joven al pastor: estoy preocupado porque no sé a dónde voy a ir después de morir. David en el Salmo 55:4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. David, el hombre de Dios, experimentó el miedo y el terror que produce la muerte en su vida. Dice el versículo 5: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. En cierta ocasión hubo una conversación entre la vida y la muerte. La vida le dijo a la muerte: ¿por qué la gente me ama tanto y a ti te odia tanto? Le preguntó la vida a la muerte. Y la muerte le respondió: porque tú eres una hermosa mentira y yo soy una dolorosa verdad. Y es cierto, la muerte es una dolorosa verdad, lo crea usted o no lo crea. Y con esto que le he dicho, quiero traer a su mente esta realidad, hermano y hermana. Delante de Dios somos almas eternas que vamos a vivir por la eternidad. Quiero que tenga esto presente en esta tarde que Dios va a hablar a su vida. La vida de cada uno de nosotros es diferente de acuerdo al texto que hemos leído, donde aparece Lázaro y el rico. Uno vivió en la clase alta con muchos placeres y otro, Lázaro, por otro lado, pues con muchas limitaciones. Sin embargo, la Biblia dice que cada uno de ellos murieron. La Biblia nos enseña y nos dice que la palabra muerte viene del griego, que significa separación. Separación de una persona de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Eso es muerte. Repito, muerte es separación del alma y del espíritu del cuerpo. El ser humano, cristiano y no cristiano, cuando muere, en el momento que esto ocurre, su espíritu va a Dios y su alma sale de manera repentina y solo se dirige hacia dos lugares: el cielo y el infierno. Y es así como nosotros vemos que el alma del ser humano tiene que partir al morir. Romanos 6:23, ahí sí le pido que me acompañe. Romanos 6:23, el apóstol Pablo nos habla acerca de cuál es la consecuencia o el pago del pecado. La muerte, según el significado de la Biblia, tiene dos sentidos cuando habla de separación.
En el sentido espiritual es que hay una separación de Dios hacia Dios. Cuando el cristiano peca, cuando la cristiana peca, hay una separación entre Dios y el pecador. En términos naturales, hay una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. Es decir, la consecuencia del pecado es separación de Dios, física y espiritual. Algunos en esta tierra me han dicho que no tienen tiempo para Dios, que tienen tiempo para otras cosas, pero que no tienen tiempo para Dios. Bueno, llegará el momento que esa gente que piensa así, se le va a cumplir su deseo y estarán por siempre separados de Dios. El apóstol Pablo nos dice que hay una consecuencia. Dice otra versión: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Por razones del ministerio, los cementerios son lugares donde frecuento muy seguido, y siempre que voy a un cementerio, dentro de lo que realizamos, me llama la atención algunas cosas que veo en ese lugar, porque la atención es mucha y las circunstancias que me llevan ahí, pues me llevan a tomar ciertas observaciones, y una de ellas es que me encuentro ciertos epitafios en las tumbas de cristianos y no cristianos. Quiero leer con ustedes algunos epitafios que he leído de gente que no es cristiana, que fueron a colocar en su tumba. Por ejemplo, leí uno que decía así: aquí yace Gilberto García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y sí había. Dice otro epitafio: Luciano, aquí te espero pacientemente, porque sin duda te tocará. Sé que un día de seguro llegarás donde yo estoy. Atentamente, tu esposa. Los mexicanos y los latinos toman con cierto humor el tema de la muerte, olvidando la conciencia o lo consciente que implica que un día tendrán que enfrentar esa realidad. Un último ejemplo que leí de un epitafio de alguien que no es cristiano, y dijo su epitafio así: estoy aquí contra mi voluntad, la impotencia que se siente de estar en un lugar donde no quiero estar. La muerte es un tema inevitable. Para el que no es cristiano, muchas veces lo toma por sorpresa y no sabe cómo enfrentarlos. Pero también encontré algunos epitafios de algunos cristianos que me llamó la atención y que comparto con usted. Y el primero que quiero compartir decía así la tumba de un cristiano: si me amáis, no me lloréis, más bien venid y buscadme, porque estoy aquí en el reino de los cielos. Interesante, ¿verdad? Es decir, si se murió el papá, si se murió la mamá, no le llores. Al contrario, prepárate para que un día estés donde Él está, en el reino de los cielos. Es lo que dice este epitafio. Otro epitafio que he encontrado con frecuencia es el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otro más que he encontrado con frecuencia es Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, es aquí y ahora donde el hombre decide dónde va a pasar la eternidad. Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 y 2. Para los que rechazan a Jesús, esto que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es un tema que no logran entenderlo. Eclesiastés 7:1. Regularmente cuando he estado, mejor dicho, en algunos funerales de alguien que no es cristiano, hay una frase que constancia encuentro o escucho, y la frase es esta: lamentamos la terrible pérdida. ¿La ha escuchado?
Mucha gente suele decir eso cuando fallece su familiar. Lamentamos mucho la pérdida. La gente que no conoce a Dios se lamenta el que ya no puedan ver a aquel ser que amaban. Sin embargo, los cristianos tenemos una enseñanza diferente, y es lo que Dios esta tarde quiere hablarnos. Eclesiastés 7:1, Salomón habla del tema de la muerte y dice lo siguiente: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Suena contradictorio, ¿verdad? Salomón dice que es mejor el día que te mueras que el día que naciste. ¿Pero por qué? Ahorita lo vamos a contestar. Y luego sigue diciendo el texto 2: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Tal pareciera que hay una contradicción. Salomón dice que es mejor morirse que estar vivo. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque cuando alguien muere, se acabaron los problemas. Ya no tienes que pagar la luz, ni comprar el gas, ni lavar los trastes, ni hacer la comida, ni ir a la escuela, ni comprar la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabaron los afanes de la vida. Ya no tienes que preocuparte por eso. Eso quedó en la historia. Y Salomón dice en el versículo 2 que es mejor la casa de luto que el lugar de fiesta. ¿Por qué? Porque en la casa de luto, donde alguien murió, tus pensamientos, tus acciones están en el justo lugar. Eres mucho más mesurado en tu manera de pensar, porque sabes tú que un día vas a morir. Es en el lugar del luto donde piensas muchas veces: ¿cómo estoy viviendo con mis hijos? ¿Cómo estoy conviviendo con mi esposa? ¿Cómo estoy conviviendo con mis compañeros de trabajo? Es en un luto o en un funeral donde los seres humanos regularmente hacen un balance de cómo están llevando a cabo su vida. Es por ello que Salomón dice que es mejor ese lugar, porque en la fiesta que hay risas, alegría, y la gente piensa que van a vivir por siempre. Isaías 57 versículos 1 y 2 nos da un poco más de claridad a este pensamiento de Salomón. Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo, dice Isaías, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Fíjese, qué profundidad del profeta Isaías. Dice otra versión este texto 1: los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males. Y efectivamente, el día que usted muera, se acabaron las preocupaciones, dice Isaías. Ya eres libre, ya no te vas a enfermar, ya no va a haber gripa, ya no va a haber nada que te quite el sueño. Se acabó todo eso. Dice el versículo 2, ¿qué dice? Y entra en la paz. Ahora hagamos un alto ahí. La pregunta es: ¿quién va a entrar en la paz? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Los hombres qué? El justo. Es decir, no todos, porque, bueno, el que no conoce a Dios dice: ya se fue con Dios, ya descansa. No. Descansa el que está en Cristo. Amén. El que está sin Cristo le espera otro lugar, otras circunstancias. Dice el versículo 2: y entra en la paz. Habían seguido un camino, ¿qué? ¿Está conmigo? Habían seguido un camino recto, y ahora ¿qué? Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de ¿qué? Delante de Dios. Sí logra ver. Es un texto muy hermoso, hermanos. Es un texto muy hermoso que hay que tener subrayado en la Biblia. Y entrará en la paz, descansará el justo, en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, el descanso del justo, del salvo en Cristo Jesús,
es una paz de su alma en la presencia de Dios. Se acabaron los dolores, las enfermedades, las deudas y las aflicciones. Esto es bien importante, hermanos. Vamos a leer y vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 20. A diferencia del que no es cristiano, el cristiano tiene una promesa hermosa hecha por Jesucristo. ¿Cuántos son cristianos? Tenemos una promesa hecha por Jesucristo nosotros, que ahora le conocemos, y encontramos en Juan 11, 20 la historia de 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Un hermano muere, María y Marta, y Lázaro es la historia. Por alguna razón murió Lázaro. Jesús no estaba cerca, él estaba lejos. Y dice el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano qué? Es una promesa también para usted y para mí. Si un día morimos, vamos a resucitar en Cristo Jesús. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y mire lo que Jesús le dijo y que hoy Dios nos recuerda a nosotros: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Dios nos enseña y nos recuerda esta hermosa promesa: el día que partemos de esta tierra, viviremos en Cristo Jesús con nuestro Dios por la eternidad. Qué hermosa promesa. Es decir, nuestro futuro está garantizado en Cristo Jesús. Pero mire, el versículo 26, Jesús tenía junto a él a mucha gente que lo rodeaba y les dijo estas palabras: y todo aquel que vive, es decir, voltea a ver a la gente que estaba ahí y les dice: y todo aquel que vive, ¿y qué más? Y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es una hermosa promesa que tenemos los cristianos en relación a la vida eterna. Dicho lo anterior, vamos al tema de la predicación. Lucas 16, versículo 19. Esto es muy importante, hermanos. Hace un tiempo en televisión ya ve que siempre sacan algunos no sé, series documentales en relación al tema del hombre. Y hace un tiempo hubo una serie que tuvo mucha concurrencia por la gente que le gusta ver la televisión, y la serie era Almas Perdidas. Hablaban de la gente que moría y que las almas andaban de un lugar a otro y no se querían irse. Ese es el pensamiento del hombre sin Dios. Vamos a ver qué dice Dios. La historia usted la sabe, es Lázaro y el rico, ¿verdad? Vamos a ver. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. No todas las vidas son iguales. Esta historia nos habla que no todos vivimos iguales. Algunos Dios les ha dado la bendición de tener económicamente una estabilidad, y a otros no tanto. Pero al final van a morir todos. Muere el rico, muere el pobre, muere el sabio, muere el no letrado, muere el doctor, muere el albañil, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el versículo 21: y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿qué dice? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este texto lo ha leído usted muchas veces, ¿verdad? Vamos a leerlo con un poco más de atención. Ponga toda su atención en el texto. Si murió el rico y murió Lázaro, ¿dónde estaba el cuerpo de ellos? Piensen. Es una historia. Murió Lázaro, murió el rico. Cuando murieron, ¿dónde estaba su cuerpo de ellos? En la tumba, en el cementerio. Es una verdad. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando muere el ser humano, en el momento que muere, el cuerpo queda sin vida.
y el alma se dispara, sale. El cuerpo es llevado a un féretro y depositado en un cementerio. El espíritu, que es el aliento de vida, ese va a Dios. Y el alma, que es la misma conciencia de nosotros mismos, va a dos lugares: al cielo o al infierno. Su cuerpo está ahí. Por eso es que cuando la gente le llora al muerto, no te vayas, ¿por qué te fuiste?, le está hablando al que ya no está. Él ya no está ahí. O cuando usted va al cementerio, ay, aquí tengo a mi ser querido, él no está ahí. Solo están los huesos o el polvo. El cuerpo fue al cementerio, pero ponga atención, la esencia, porque el alma es la esencia del ser humano. Algunos le llaman que es la conciencia, la voluntad del ser. Ese del rico estaba en el Hades, dice la Biblia, y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Sigamos leyendo. Aconteció que murió el mendigo. Entonces, el cuerpo fue al cementerio, ¿cierto? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, la función que tienen los ángeles, que después de que muere un cristiano, es acompañar a esa alma, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Gloria a Dios. Es decir, no hay almas en pena. Eso no existe. Eso no existe, cristianos. Cuando usted muera, y si está bien con el Señor, van a acompañarlo ángeles y van a llevarlo a la misma presencia de Dios. Esto es bien importante que la Biblia nos habla a nosotros, hermanos. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Y usted preguntará, ¿por qué tanto cuidado, pastor? ¿Por qué tanto resguardo? ¿Por qué tanta protección? Bueno, vamos a ver por qué. Efesios 6, versículo 10. En ese momento el alma de Lázaro fue llevada por los ángeles, dice el texto, y fue hacia la presencia o al seno de Abraham, que es un sinónimo de el cielo. Efesios 6, 10 nos habla de una realidad que existe y que debemos tener presente nosotros los cristianos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, ¿qué más? Potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estudiando el texto, me encontré lo siguiente: existen tres tipos de cielo, según la Biblia. Uno es el cielo donde estamos usted y yo, en la atmósfera, donde usted ve eso azul hacia acá, es el cielo de la atmósfera. Después de ese cielo están las galaxias, los planetas, etcétera. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, que lo encontramos con el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4, es donde está la presencia de Dios. Los ángeles caídos y los demonios habitan y se mueven en el primer cielo, donde está usted y yo, y en el segundo cielo. Y aunque usted no lo crea, después de que la persona fallece en Cristo Jesús, aún hay esa lucha espiritual por el alma. Por eso es que la Biblia enseña que los ángeles acompañan el alma del cristiano para llegar al tercer cielo, que es la misma presencia de Dios. Amén. Vamos a ver y vamos a continuar con la lectura. Y vamos a regresar a Lucas capítulo 16, al versículo 23. Entonces los ángeles tienen la función de resguardar, vigilar y cuidar el alma. Escuche bien esto: de los cristianos salvos. El que no es salvo, pues ya va para su lugar. Lucas 16, 23. ¿Dónde está el cuerpo del muerto? En la tumba. No pierda de vista eso. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. ¿Estaba en su cuerpo? No. ¿Qué era entonces? Su alma. El alma del ser humano tiene la misma facultad de ver,
de tocar, de sentir y de oler. Amén. Esto es bien importante. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos. ¿A quién vio? ¿Cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo sabía que era Abraham? ¿Qué nos enseña esto? Ponga atención. La gente que está en el infierno sabrá quién está en el cielo. Es decir, si usted está en el infierno y su mamá está en el cielo, sabrá que su mamá está en el lugar con Cristo Jesús y usted está en el infierno sufriendo por la eternidad. Qué castigo, ¿verdad? Qué castigo. Qué tormento. Que usted tenga la conciencia que usted está viendo de lejos al ser que tanto amó. Que usted sepa que aquel que lo trajo al templo, aquella que lo trajo al templo tantas veces, ahora hay una cima entre usted y él o ella, y no pueden estar juntos por siempre, de los siempre, de los siempre. Amén. ¿Se imagina esa escena? ¿Se imagina esa escena? Yo sí me la imaginé. Yo sí me la imaginé. ¿Y sabe qué? A partir de ese momento que Dios me abrió mi entendimiento, oro más por usted. Oro por mis padres, oro por mis hermanos, y espero que no sea usted el que esté del otro lado. Porque usted va a ver el que está allá, y el que está allá lo verá usted. Pero el que está en el cielo, no porque quiera venir al infierno, ¿verdad? Él se quedará allá. El que está en el infierno sí querrá estar en el cielo. Es lo que dice el texto. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo, aquí está. ¿Cómo hizo el rico, hermanos? Dando voces, gritó, lo reconoció. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico tenía las vibraciones, la sensación de sentir sed. Esto nos habla que la capacidad del alma es la misma del cuerpo. Hermanos, cada culto que tenemos es una palabra para prepararnos para el encuentro con Dios. La vida es seria. Y este mensaje estará como evidencia que Dios te habló. Esta palabra estará para recordarte cuánto te amó Cristo, para que tu vida la corrigieras, le entregaras tu vida a Cristo. Dice entonces que el alma del rico estaba en el Hades, con la misma capacidad de sentir, de oler. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, acuérdate que fuiste al templo y ahí Dios te habló a través del pastor, de las enseñanzas. Acuérdate que tuviste un tiempo en la tierra, 25, 30, 50, 70, 80 años. Tuviste la palabra que Dios te habló. Acuérdate. Es lo que Dios te va a decir. No es un juego, hermanos. La vida no es un juego. Es una realidad, y como le hablé al inicio, lo que le dijo la vida, la muerte es una dolorosa verdad. Vas a morir. Acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y también Lázaro sus males, pero ahora Lázaro, ¿qué? Es consolado aquí, ¿y tú qué? Hermanos, esto es una realidad. Palabras de Jesús. Hay dos lugares para el alma, y en los dos lugares tendrá la capacidad de sentir al 100%. Uno es el cielo. En ese momento se le llamaba seno de Abraham, porque para los judíos el seno de Abraham es donde iban aquellos que morían creyendo en Dios y en el Mesías. ¿Se recuerda cuando estaba Jesús en la cruz con los dos ladrones? Uno le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver el texto. Lucas 23:42.
Lo veo muy atento el día de hoy, como que lo veo con toda la atención hacia la palabra del Señor. Yo creo que esto es bueno. Lucas 23:42, ¿ya lo tienen? La escena o el contexto es Jesús en la cruz con los dos ladrones. Entonces, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta: cuando bajó Jesús, o cuando Jesús fue al paraíso o al cielo, y también el ladrón, ¿dónde quedó el cuerpo? En la tierra. Efectivamente. Aquí entra un tema y una polémica para algunos pastores: pecado incinerar un cuerpo, no es pecado. Lo vamos a hablar más adelante. El punto es de que el cuerpo del ladrón y de Jesús se quedaron aquí en la tierra, porque el alma tiene la misma capacidad del cuerpo, hermanos, la conciencia. El seno de Abraham es un término, ya dijimos, que habla acerca de el lugar donde está Dios, que es en el tercer cielo, el paraíso. Vamos a verlo, 2 Corintios 5, 8 y 10. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 8 al 10. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ayuda a leer, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, seremos juzgados. Es un tema, hermanos, que encontramos en la Biblia. Yo le hacía mención a usted acerca del tema de los que se incineran. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser su reincorporación a un lugar o al otro? Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 en adelante. O los que fueron, como los que murieron ahora ahí en el submarino del Titanic, casos como esos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vi a los muertos, esto es después del juicio del trono blanco, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto es una escena muy contundente. El hombre frente a su creador. ¿Y cómo está, hermanos? De pie. No sentado en su banca ni en su silla, no. Paradito y frente a Dios, entregando cuentas. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es palabra de Dios. Serás juzgado por lo que hiciste, por lo que dijiste y cómo te comportaste. Eso dice el Creador. Y esto, hermanos, lo que debe de producir es temor a Dios. Cuidado, con Dios no se juega. Y luego fíjese, después de la escena del juicio, dice entonces: y el mar entregó a los muertos, es decir, los que murieron en el mar, de ahí van a ser levantados, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según qué. Esto, hermanos, a muchos no les gusta escucharlo, pero es una realidad. Seremos juzgados por Dios. Es por ello que Dios en esta tarde nos habla con misericordia y con amor para cuidar nuestra vida. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago, ¿qué dice, hermanos? De fuego. Qué tremendo mensaje que encontramos de parte de Dios en esta palabra. Concluimos, vamos rápidamente a Lucas 16,
versículo 27 al 31 y concluimos rápido. El rico habla en el texto 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, le dice a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Se acordó que tenía hijos. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Y Abraham le dijo a los profetas, a Moisés y a los profetas, ¿qué? Es decir, tienen la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Dios al respecto. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no escuchan la Biblia, los mensajes de la Biblia, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Así concluye Dios esta tarde la palabra con la iglesia, con usted. 2 lugares al cual su alma estará en algún momento. No habrá nadie con usted. Y la escena más escalofriante, hermanos, es que usted vea del otro lado de la cima a aquellos que tanto amó y que no puedan venir por usted, ni lo puedan ayudar. Imagínese esa escena que se repite todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Oremos por nuestros hijos. Oremos por la gente que no conoce a Cristo. Y que esta palabra sirva para traer conciencia de lo breve que es la vida en esta tierra y de lo eterno que es ese lugar donde estarás cuando partas.